El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa. Allí ha abogado porque el futuro de la región esté ligado a las energías limpias y transformadoras y ha subrayado que los proyectos de energías renovables están muy bien distribuidos por el territorio y son muy cercanos a muchos municipios pequeños donde es más complejo y difícil atraer a las empresas. Bueno, pues hoy aquí se han puesto los primeros paneles de este gran parque de sol, de este parque fotovoltaico de más de 500 megavatios, que va a ser el mayor de Europa, donde encontrarán también su sitio trabajadores y trabajadoras extremeños para poder desarrollar su proyecto de vida y su proyecto de familia, ¿no? Hoy es un día importante, por tanto, es una inversión muy significativa de más de 300 millones de euros, que estará acompañada de otras inversiones en otros lugares de Extremadura a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Aquí está el futuro está ya presente a través de estas inversiones en energías limpias, en energías renovables, todo lo que significa la economía verde y la economía circular, de lo que esto que hoy aquí empezamos es un clarísimo ejemplo, ¿no? Espero y deseo que a este lo continúen otros muchos y que de una vez por todas entendamos que la lucha contra el cambio climático es una verdadera realidad en nuestro país y en nuestra región. La empresa prevé poner en marcha 2.000 nuevos megavatios de potencia fotovoltaica y eólica en Extremadura hasta 2022, lo que situará a esta comunidad en el centro de su estrategia renovable en Europa.